profe. Ok. ¿De qué ejercicio es? Es de la sección 14.5, el 37. 14.5, número 37. Regla de la cadena. Ahí está. Oh, está. Dice la velocidad del sonido que viaja a través del agua del mar. ¿Ese es el ejercicio? ¿Sí es de la misma edición? Sí. Sí, profe. Dice, vamos a ir escribiendo, la velocidad del sonido que viaja a través del agua del mar con salinidad de 35 partes por millar está modelada por una ecuación. Por la ecuación C igual a 1449.2 más 4.6t más 4.6 por t menos 0.055 por t cuadrada menos 0.055 por t cuadrada, una coma, y luego más 0.3029 por t al cubo, 0.12329 t elevado al cubo, más 0.016 por d, más 0.016 por d. Dice eso que está por ahí. Dice, donde C es la velocidad del sonido, donde la letra C es la velocidad del sonido, está medida en metros por segundo. T es la temperatura, está medida en grados Celsius. D es la profundidad por debajo de la superficie del mar en metros. Luego dice, un buzo en escafandra. ¿Qué? Un buzo en escafandra autónoma. Un buzo en escafandra autónoma empieza a sumergirse en el agua del mar. La profundidad del buzo y la temperatura del agua que lo rodea, del mar, del agua que lo rodea, con respecto al tiempo, se registran en las siguientes gráficas. Estime la razón de cambio con respecto al tiempo de la velocidad del sonido a través del agua del mar que experimentó el buzo durante su inmersión de 20 minutos. ¿Cuáles son estas unidades? Ay, qué rollo tan loco. A ver. Dice, tenemos esta función que está aquí, C, a ver si nos están preguntando, dice, ¿cuál es? Estime la razón de cambio respecto al tiempo de la velocidad del sonido a través del agua de mar. La razón de cambio, ¿pero de qué cosa? Ah, con respecto al tiempo, pues supongo que es de C, ¿no? Está preguntando la razón de cambio de C. Con respecto al tiempo, en T igual a 20 minutos, en T igual a 20 minutos, dice cuáles son las unidades. Aquí esta gráfica nos da una gráfica de tiempo contra la D. ¿Qué era la D? Era la profundidad. La D era la profundidad. Y acá tengo otro tiempo una gráfica de tiempo de
bueno, una gráfica de tiempo contra temperatura. Dice, pues, ¿y cuál es? No, no está tan complicado, ¿no? Nos está preguntando el ejercicio, dice. Estime la razón de cambio con respecto al tiempo. O sea, nos está preguntando la razón de cambio, ¿no? La derivada de C con respecto al tiempo, ¿no? Es lo que nos está preguntando el ejercicio. Vamos a poner con, así, entre. Es lo que nos está preguntando, ¿no? ¿Por qué no los pone en rojito? No los quiere poner en rojito. Bueno, ni modo. Nos está preguntando la derivada de C respecto a T, ¿no? De hecho, nos lo está preguntando en qué cosas, ¿cómo lo escribo? 6, en T igual a 10 minutos, ¿no? Es lo que nos está preguntando ahí. La derivada de C respecto al tiempo en T igual a 10 minutos. ¿Todos de acuerdo que esa es la pregunta del ejercicio? Bueno, entonces tenemos que recordar algo. Tenemos que la función C depende de la T y la D. La función C depende de la T y la D, pero luego la función T va a depender de la T pequeña y la función D va a depender de la T pequeñita. Entonces, para encontrar esto, nosotros debemos de usar la regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena. Entonces, usamos la regla de la cadena para poder encontrar la derivada de C respecto a T, que debe de ser la parcial de C, debe de ser la parcial de C respecto a T por la derivada de T respecto a T pequeña más la parcial de C respecto a la otra variable que es D por la derivada de D respecto a la T pequeñita. ¿Todo el mundo de acuerdo que eso es lo que dice la regla de la cadena, ¿no? Entonces, vamos a usar las gráficas, que tenemos aquí, vamos a usar estas dos gráficas que están por aquí para hacer las estimaciones de la derivada de T grande respecto a T pequeña y la derivada de D grande respecto a T pequeña. Con estas gráficas podemos usar estas gráficas para aproximar esas derivadas que tenemos por ahí. Entonces, bueno, agarramos esta ecuación y hacemos las cuentas que tengamos que hacer. Entonces, calculemos lo que podamos ir calculando. Podemos calcular, ¿dónde estaba la T? Acá estaba la C. Entonces, tenemos la C y queremos calcular esta derivada. Bueno, ¿quién es la derivada de C respecto a T grande? Es 4.6, ¿no? Sería aquí 4.6 menos, pues esto por 2, saquen la calculadora. ¿Cuánto es? 0.055 por 2. 0.110, ¿no? 0.11. Entonces da, este va acá. 0.11 por cuánto dijimos, aquí va por T, más 3 por 0.00029. ¿Y eso cuánto da? 0.0087 T cuadrado. 87 T cuadrada, gracias, y listo, ¿verdad? Ya está la derivada respecto a T. Ahora calculemos la derivada respecto a D. Entonces, la derivada respecto a D, bueno, esta parte se hace 0. La derivada respecto a D, nada más es este cachito, ¿verdad? Sí. 0.016, ¿no? Está la derivada respecto a D. Ya tenemos eso. Entonces, ahora es que lo que no me está cuadrando aquí la cosa es cómo voy a usar este dato.
No importa ese dato. No, ¿verdad? Es una constante. Bueno. Con las gráficas, ¿no? Queremos hacer, déjenme escribirlo, cuando t es igual a 10 minutos. Vamos a hacer la aproximación con de esa parte, ¿dónde está el símbolo? ¿No serían 20 minutos? ¿No eran 10? Ah, perdón. Sí, 20 minutos. No sé por qué pensé en 10. Sí, dice el ejercicio 20 minutos. 20 minutos. Entonces, vamos a agarrar esta parte que está aquí. La podemos calcular, ¿no? Toda esa parte que está ahí, la podemos calcular con la gráfica. Con esta gráfica que está aquí. Cuando la T pequeña vale 10 minutos, en la T grande, vale más o menos, vamos a subrayar aquí, dice que sería 13.5. Yo le voy a poner 13.5. ¿Están de acuerdo? Viendo la gráfica aquí. Cuando la T pequeña vale 10 minutos, otra vez con 10, 20 minutos dijimos, ¿verdad? Perdón. Cuando la T pequeña vale 20 minutos, la T grande vale, no sé, 12.5, ¿no? Vamos a ponerle 12.5. Entonces, aquí en lugar de poner T, vamos a poner 12.5. Ven aquí, vamos a poner 12.5. Ya tenemos esa parte. Me va a faltar ahorita, voy a escribir esto. Ahorita vemos cómo calculamos eso. Más 0.16, ese también lo ponemos ahí. Y me falta el otro, ¿no? La derivada de t grande respecto a t pequeña. Y para eso también vamos a usar las gráficas. Necesitamos usar estas gráficas para calcular pues sus derivadas, ¿no? Necesitamos calcular la derivada de t grande respecto a t pequeña en t igual a 20 y la derivada de d grande respecto a t pequeña en t igual a 20. Ahorita checamos que todas las unidades estén correctas, ¿eh? No me fijé si todas estaban correctas. No tengo que cambiar unidades, no, ¿verdad? Porque la t pequeña ya está dada en minutos. No tengo que cambiar nada de unidades. Bueno, voy a hacer un zoom para ver esas gráficas. Entonces, a ver. Queremos la derivada en este punto. Vean, queremos la derivada en este puntito que está por aquí, ¿no? Queremos la derivada en ese punto y también queremos la derivada en este otro punto que está por ahí. Pues nada más hay que usar las gráficas que están ahí. Vean que más o menos podemos ver que la derivada en ese punto se parece a la pendiente que hay entre estos dos puntos. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Podemos hacer una aproximación usando eso, ¿no? La pendiente entre esos dos puntitos y la pendiente entre estos dos puntitos, 10 menos 5 son 5. Y acá sería, aquí ¿cuántas unidades hay? Aquí hay 5 unidades. Y acá en el eje de las T, ¿cuántas unidades serían? 10, ¿verdad? Sí, serían 25 menos 15. Serían 10 unidades. Entonces la pendiente ahí sería 1/2, ¿no? Pendiente igual a 1/2. ¿Sale? Ya tenemos una aproximación ahí. Y lo mismo vamos a hacer acá para este punto. También vamos a buscar la pendiente yo voy a agarrar este punto y este que está aquí, que está como que a la mitad, ¿no? Y ya podemos hacer la aproximación para la pendiente allí. La pendiente entre esos dos puntos. Si este está a la mitad, sería 13, sería 1, la diferencia aquí sería 1, y la diferencia en el de acá abajo también son 10, entonces aquí la pendiente sería 1/10. Y ya tenemos una aproximación para estas, ¿no? La de D va a ser 1/2.
Esta que está aquí va a ser 1/2 y la que va respecto a t dijimos que iba a ser 1/10, ¿no? Y ya tenemos la aproximación. Ya tendríamos aquí la aproximación. Ahora lo que resta nada más es Profe, hacer la pero cuenta. sería -1/10, ¿no? A ver, ¿dónde? Ah, sí, ¿verdad? Porque la primera era positiva, pendiente positiva, y la de acá pendiente negativa. Gracias, se nos estaba pasando eso. Esta debe de ser la que va respecto a t, esa es pendiente negativa, la de t, sí. Y ahora, pues, le preguntamos a una calculadora cuánto da todo eso y da menos 0.45044. Y vamos a checar las unidades, ¿no? Sí, vamos a checar qué unidades tendrían esas cosas. A ver. Aquí la T está medida en qué cosas decía el ejercicio. Órale, ¿cómo le hacemos para encontrar las unidades? Pues dice que la T está medida en metros, ¿verdad? No, en Celsius. Y la D es la que está medida en metros. Y aquí tengo una T cuadrada y una T. No se me ocurre cómo calcular las unidades. No veo. Ah, pero sí me dice cuáles son las unidades de C. Ah, aquí está. Sí, sí me dice quiénes son las unidades de C. Es la velocidad del sonido. C es la velocidad del sonido. No sé cuáles sean las unidades de la velocidad del sonido, pero vamos a checar las cosas. Aquí cuando hicimos las unidades serían las unidades de esta parte. Las unidades de esta parte serían las unidades de la velocidad del sonido entre las unidades de la temperatura, ¿no? Y acá serían las unidades de la velocidad del sonido entre las unidades de la profundidad, que son metros. Aquí serían velocidad del sonido entre grados Celsius y acá serían velocidad del sonido entre metros y acá serían las unidades de la T, que son, vamos a ir escribiéndolo aquí. Entonces, para checar esas unidades otra vez. A ver, aquí, 2 puntitos. Entonces, estas son velocidad del sonido, velocidad del sonido y las unidades de la temperatura, que eran Celsius, ¿verdad? Ah, pues aquí sí me dice cuáles son ya las unidades, ¿no? En metros por segundo, en grados Celsius y en metros. Entonces lo vamos a poner. Estas están en metros por segundo y aquí están en grados Celsius. Como le ponemos ahí el símbolo de grados Celsius. Acá son metros entre segundo y las unidades aquí son metros y ¿qué más acá? Son grados. Sería en metros, ¿no? Se cancela todo y nada más quedaría metros. Creo que sí, no sé, a ver, aquí serían grados centígrados y acá son las unidades del tiempo, ¿no? Sí, sí vamos a tener tiempo, ¿no? Las unidades del tiempo están en minutos, ¿verdad? Metros y acá, las de acá, las unidades son metros también y las unidades de la T que son minutos.
Bueno, aquí se van a cancelar grados Celsius con grados Celsius. Y acá se cancelan metros con metros y las unidades serían metros por minuto entre segundo, ¿no? Sí, ¿verdad? Metros por minutos entre segundos. Esas serían las unidades de esta razón de cambio. Y ya. Es todo lo que hay que hacer. No sé si se entendió el ejercicio. Aquí me compliqué la vida con las unidades, pero ahí están las unidades. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Tú fácil, ¿no? Nada más, esos no me gustan porque pues aquí hay que hacer eso de aproximar, ¿no? Entonces, aquí usé pendiente entre 2 puntos para usar la aproximación, pero así son esos ejercicios de aproximación. ¿Qué otro ejercicio, chicos? Profe, yo tengo uno, es del 14.8, el 47. Ok, ya guardé este, sí. Entonces, archivo, guardar como 14.847. Sí, profe. .8, el número 47. Es el último, ¿verdad? 7, 8. Dice, determine el valor máximo de esta función que está aquí, dado que x1, x2 hasta xn son números positivos y x1 más x2 más punto, 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 hasta xn es igual a una constante c. Okay. A ver. Inciso A, determine el valor máximo de esa función, que es f, evaluada en x1, x2, punto, 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 xn, y es la raíz enésima, la raíz enésima de x1 por x2, por x3, por x4, por x5, así hasta xn. Está así. Donde x1, x2 hasta xn son números positivos y c es una constante. Híjole, a ver si se copia bien esta cosa. Dado que estas cosas son números positivos y x1 más x2 hasta ahora la suma es igual a c, donde c es una constante. Ese es el primer inciso, ¿no? Nos pide encontrar el máximo de esta función con esta restricción que tenemos aquí. Nos pide encontrar el máximo de esta función con esta restricción que tenemos aquí. Entonces, tenemos nosotros el método de multiplicadores de Lagrange para poder maximizar esta función. Tenemos nuestra función y esta es nuestra restricción. Cuando tenemos una función y una restricción, el método de multiplicadores de Lagrange. Vamos a usar ahí multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange. Tenemos que calcular el gradiente de nuestra función. ¿Cuál es el gradiente de esta función? La derivada de esta cosa. ¿Cómo se hace la derivada de esta raíz, chicos, respecto a x1?
A ver, calculemos la derivada parcial respecto a x1 de toda esa expresión. ¿Cómo conviene? ¿Verlo como potencia? Sí, ¿verdad? A ver. Sí, yo creo que sí. 1 entre n. Esto lo ponemos así, elevado 1 entre n, elevado a la potencia 1 entre n. Entonces es 1 entre n por toda esta expresión, le restamos 1, si a este de aquí arriba le restamos 1 y luego multiplicamos por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro sería así, pero sin x1, ¿verdad? ¿Sí? Así nos quedaría esto, y no sé si este conviene reescribirlo de otra forma. No, lo vamos a dejar así. ¿Sale? Esa es la derivada respecto a x1. La derivada respecto a x2 sería lo mismo, nada más que aquí quitamos x2 y ponemos x1. La derivada respecto a x3, lo mismo, se quita x3 de todos, se van a quitar x3. Entonces, para no tener ese problema de que la necesito quitar, voy a poner aquí x1, y como necesito quitarla, la voy a dividir entre x1, ¿no? Y así ya la quité. Y el otro sería entre x2 y el así hasta xn, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el gradiente de esta función? Entonces, el gradiente de esta función, la derivada de x1 ahí está, coma, la derivada respecto a x2 sería esto, coma, punto, 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 coma, y la derivada respecto a xn, y sería todo esto. Ese es el gradiente de esa función. ¿Sale? Acuérdense que el gradiente era vector de derivadas parciales. Las derivadas parciales son como esta, que está aquí, ¿no? ¿Qué más? El gradiente de la g. También necesitamos el gradiente de la función g, que es la de la restricción. El gradiente de la restricción, ese está más fácil. El gradiente de la restricción es 1, 1, punto, 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 1. Ese es el gradiente de la restricción. Este es el gradiente de f y el gradiente de la restricción. Entonces, con el método de multiplicadores de Lagrange, decía que el gradiente de f debe de ser igual a lambda veces el gradiente de g. Ese es el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, el gradiente de nuestra función debe de ser igual a lambda veces el gradiente de g, que fue todo esto. Así. Ya no se alcanzó a ver. 160, ahí está. Aquí está gradiente de f igual a lambda veces el gradiente de g. Entonces, ¿cómo nos queda nuestro sistema de ecuaciones? Todo esto que está aquí, debe de ser igual a lambda. ¿Sí? Lambda porque va a ser lambda por 1. Entonces aquí debe de ser lambda. Lambda. Ahí está. Y todas las demás son igualitas, ¿no? Nada más que ahora sería en la segunda componente igual a lambda también. La segunda componente igual a lambda. Y así puntos suspensivos, ahora puntos suspensivos hacia abajo. Y la última sería aquí con una n, ¿no? Todos son iguales a lambda. Primer consideración que tenemos que hacer es que como estos son números positivos, pues de antemano no pueden ser 0, ¿verdad? Esos como son números positivos, pues no pueden ser 0. Entonces, como ninguna de las x vale 0, esta xn no vale 0, ni la x1, ni la x2, ni la x3, ninguna de las x vale 0. ¿Qué podemos hacer? No sé. Pues, bueno, ese sistema, no sé si poner la palabra simplificando. Sí, la voy a poner simplificando. Este nuevo sistema que está aquí se convierte en este sistema. A ver. Todo esto, como no es 0, lo voy a pasar si me conviene o no me conviene.
Ah, es que tenía que hacer más cuentas, perdón. Aquí en la derivada. Otra vez, chicos. No me dijeron. Aquí en la derivada, miren. Este tiene potencia 1 entre n menos 1 y luego este que está acá, aquí debí de haber simplificado más para que se vean las cosas. A ver, otra vez. Entonces simplifico. Este x1 lo quito de aquí, lo voy a quitar de aquí. Este tendría potencia 1 y todo esto estaría dividido entre x1, ¿no? ¿Sale? Y luego voy a juntar este, vean que tiene la misma base que este que está acá. ¿Todos están de acuerdo? Este que está aquí tiene la misma base que este que está por acá. Entonces, misma base, sumo los exponentes. Entonces, para sumar esos exponentes sería 1 entre n y la potencia sería la misma raíz, ¿verdad? Sí. Se va a cancelar el 1 y va a quedar esta raíz que anda por aquí, esa raíz que anda por aquí, y dividida entre x1, ¿no? Dividida entre x1, así. Entonces, así debí de haberlas puesto en las derivadas más cortitas. Así. La que sigue sería lo mismo, pero entre x2, lo mismo, pero entre x2, y la última sería eso mismo, pero entre xn. Así lo debí de haber puesto, que se vea más cortita la cosa. Entonces, aquí a la hora que puse el gradiente, debí de haberlo puesto así. Y entonces nuestro sistema debió de haber quedado así. Y es ese de ahí. Este otro que anda por acá. Y este otro que está por acá. Llegó alguien más. Ya. Así debió de haber quedado nuestro sistema. ¿Sale? Y ahora vamos a pasar todo lo que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. No sé para qué sirva, pero vamos a pasarlo multiplicando. Todavía no veo cómo despejar x1, x2 hasta xn de esa ecuación que está por ahí. Entonces, de aquí, esto que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Lo mismo en este de aquí, esto que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando acá. Y también eso que está ahí dividiendo, lo vamos a pasar. Eso que está ahí dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando de este lado. ¿Qué podemos hacer ahora de ahí para poder despejar? Sabrá Dios, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Pues elevar a la n, ¿no? Y si conviene elevar a la n. Mejor sumamos. ¿Qué más dice el ejercicio? A lo mejor hay una idea. Deduzca a partir que de inciso A, que son enteros, pues como que el máximo debe de ser este, ¿no? Entonces. Sí, ¿verdad? Como que tendemos que llegar a que todos son entre n nada más. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le puedo hacer para poder despejar x1, x2 y hasta xn? Ya vi. Sí, ya vi. De aquí se ve que son iguales. Vamos a ver por qué son iguales. Entonces, vean que no debí de haber, bueno, lo pasé así, pero si ahora regresan otra vez la n, la vuelven a regresar y dejan el x1 aquí, el x2, el xn, ya se ve que deberían de ser iguales, ¿no? A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo?
Que si quitan esta lambda n, lo van a quitar de aquí, entonces pasaría dividiendo aquí. Y si aquí quitan lambda n, también pasaría dividiendo aquí. Y si aquí quitan lambda n, también pasaría dividiendo aquí, ¿no? Entonces, con eso se ve que x1, x2 hasta x, ¿qué? x1, minúsculas, x1 debe de ser igual a x2 y debe de ser igual a x3 y debe de ser igual a x4 y así hasta xn, ¿no? Despejando de la de arriba x1, x2 hasta xn, se ve que todos tienen que ser igualitos. Ahí ya se ve que la x1, la x2 hasta la xn deben de ser iguales. Y viendo que son iguales, ahora con la restricción, vamos a tener lo que queremos ya. ¿Dónde está la restricción? Que todas, la suma de todas debe de ser C, pero si todas valen lo mismo, aquí me quedaría n veces x1, n veces x1 es igual a la letra C, de donde la x1 es igual a la C, pero como todas son iguales, pues tenemos esto, ¿no? Todas deben de ser igual a ¿por qué no me dijeron C entre N, verdad? C entre N. Ya tenemos la solución. Todas valen lo mismo y son C entre N. Entonces, el máximo de nuestra función es, ¿quién sería el máximo de nuestra función? ¿Sería la raíz de n de c entre n multiplicado n veces? Sí. F de, ¿quién sería? De, que dijimos que todas valen C entre N, ¿verdad? C entre N, C entre N, punto, 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 C entre N, que sería la raíz, la raíz enésima de C entre N multiplicado por C entre N por C entre n veces, todo eso sería n veces, entonces si eso es n veces, sería c elevado a la n, c elevado a la n, y n también estaría elevado a la n a la hora de hacer estos productos, ¿no? Y después se va a cancelar, ¿no? Y nos va a quedar c entre n otra vez, c. ¿Qué nos quedaría? Ay, qué feo, C entre N. Sí, porque el máximo se da cuando todas son iguales, entonces evaluamos cuando todas son iguales, y nos queda así, C entre N. Ya ese fue el inciso A. Ahora el inciso B, ¿qué dice el inciso B? Deduzca a partir del inciso A, que si x1 hasta xn Buenos días. Deduzca a partir del inciso A que si x1 hasta xn
son números positivos, entonces se cumple esta desigualdad. ¿Quién sabe qué hice? Deduzca a partir del inciso A que si x1 hasta xn son números positivos, entonces se cumple que esta raíz, está nuestra función, que esta raíz es menor o igual que x1 más x2 más puntos suspensivos más xn entre n. Dice, qué menso, se me olvidó. Hoy que llegaron 2 personas más. Dice, esta desigualdad establece que la media geométrica es más pequeña que la media aritmética, ¿no? Esta desigualdad establece que la media geométrica de n números no es mayor que la media aritmética de los números. Sí. ¿En qué condiciones las dos medias son iguales? Ese es el inciso B. De establecer esta desigualdad, pues está fácil, ¿no? Porque el máximo de esta función, ¿no? El máximo de esta función, ya sabemos, entonces, ¿cómo se escribe? ¿Sabemos? ¿Con B o con V? Con B. Gracias. Sabemos que el máximo de esta función es C entre N, ¿no? El máximo de esa función es C entre N. Pero ¿quién era C? ¿Quién era la letra C? C era la suma de esos números, ¿no? Aquí está. C era la suma de todos esos números. Entonces, de establecer la desigualdad, pues es bien fácil, ¿no? Entonces, ya nos queda esa desigualdad entre n, el xn lo dejé afuera, menor o igual. Pues esa es la desigualdad que nos pide que demostremos, pero eso era lo del inciso A, porque el valor de C era la suma de esas letritas que están ahí, y es lo que dice esa desigualdad. Esto se le llama media geométrica, y esto que está acá se le llama media aritmética. Allá en su clase de estadística, acuérdense, promedio, este es un promedio ponderado y este es otro promedio. Este se le llama media geométrica y este se le llama media aritmética. Son diferentes formas de calcular un promedio. Entonces, la media geométrica, esto es la media geométrica, es menor o igual que la media aritmética. Dice, ¿en qué condiciones las dos son iguales? O sea, ¿cómo tiene que ser x1 hasta xn, x1, x2 hasta xn para que se cumpla la igualdad, ¿no? Necesitamos ver cómo tienen que ser x1 hasta x2, x2 hasta xn para que se cumpla que son iguales. ¿Cómo tendrían que ser, chicos, para que sean iguales esas dos? ¿Qué se les ocurre? Para que puedan ser iguales. Para que aquí pueda poner el igual, ¿cuánto tendría que ser x1, x2 hasta xn? Chicos, ¿cómo creen que tengan que ser?
Por eso hicimos el inciso A. Tienen que ser iguales, ¿no? Sí, porque cuando lo de la suma, como C es igual a C entre N, sea igual a la multiplicación, ¿no? Que sea en lugar de ser menor o igual, que sea igual. Uh-huh. Para que se cumpla la igualdad, pues x1 hasta x2 hasta xn, estos monitos pues deben de ser iguales. Así es como encontramos el máximo, ¿no? Cuando son iguales tenemos el máximo y el máximo es esto. Entonces, cuando todos son iguales es cuando tenemos la igualdad. Y ya. Es lo que ahí es cuando se cumple la igualdad, cuando todos son igualitos. Porque vean que si son iguales, aquí se va a cancelar la raíz enésima y te va a quedar x1 o cualquiera de ellos, ¿no? Y acá si son iguales, te va a quedar n veces x1 y se va a cancelar la n y pues, te va a quedar el x1. Y ya está, ese es el ejercicio. ¿Alguna pregunta del ejercicio? Está fácil, ¿no? No están complicados los ejercicios. Nada más hay que ir haciéndolos con un poquito de calma y acordarse de todas las cosas que hemos visto. Este es un ejercicio clásico, pero en probabilidad y estadística. Y ahora lo vimos aquí en multivariable. ¿Qué otro ejercicio? O dudas, preguntas, ¿qué otras? ¿Sí han hecho tarea, chicos, o no? El 43 del 14.7. 43 del 14.7, número 43. Número 43. Dice, encuentre tres números positivos cuya suma sea 100 y producto es un máximo, ¿no? Encuentre tres números cuyo producto sea máximo y su suma tiene que ser 100. O sea, lo que tenemos que hacer es encontrar el máximo de esta función, que sería f de tres números. Le vamos a poner x, y y z a esos tres numeritos. ¿Qué voy a hacer con esos tres numeritos? Voy a multiplicar los x por y por z. Tenemos una restricción, sujeto, la restricción es la de, ahí está. Sujeto a una restricción, la restricción es que x más y más z, que x más y más z deben de sumar 100. Ese es el problema que tenemos que resolver. Maximizar esta función con esta restricción que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces, pues otra vez el método de multiplicadores de Lagrange. Hay que calcular el gradiente de f. Calculamos el gradiente de f. Vamos a hacer multiplicadores de Lagrange. Gradiente de f. ¿Quién es el gradiente de f? La derivada respecto a x es y por z, la derivada respecto a y. La derivada respecto a y es x por z, la derivada respecto a z, pues es x por y. Ya tenemos ahí el gradiente de f. El gradiente de g de nuestra restricción, ¿no? El gradiente de g es 1,1,1. ¿Sale? Entonces, el sistema que tenemos que resolver es gradiente de f igual a lambda veces el gradiente de g, que es 1,1,1, junto con la restricción. Es nuestro sistema que tenemos que resolver, ¿no? Ese es el sistema que tenemos que resolver. Ese sistema se puede transformar en este sistema o convertir en este sistema. Sería y por z debe de ser igual a lambda.
¿Qué más? X por Z debe de ser igual a lambda también. Y X por Y debe de ser igual a lambda también, junto con la restricción, ¿no? Ese es el sistema que tenemos que resolver. Y luego, ¿qué hacemos? Debemos de llegar a que son iguales. ¿Cómo le hacemos para llegar a que son iguales? Pues de aquí multiplicamos, vamos a multiplicar en las primeras ecuaciones. En esta ecuación multiplico por x y me queda x, y, z igual a lambda por x. En esta ecuación multiplico por y y me queda así, lambda por y. Y en esta ecuación multiplicamos por z y me queda así, lambda por z, ¿no? Entonces, de las primeras dos ecuaciones me quedaría que lambda x es igual a lambda por y, ¿no? Que lambda por x es igual a lambda por y. Podemos cancelar lambda y quedaría que x es igual a y. Pero si agarro estas dos ecuaciones, me quedaría lambda por y es igual a lambda por z. Por lo tanto, y y z deben de ser lo mismo. ¿Sí me explico ahí eso? ¿O lo escribo? No lo quiero escribir. Pero aquí llegaríamos a que x es igual a y es igual a z, ¿no? Entonces, ahora agarro la última ecuación. Como todas tienen que ser iguales, me quedaría así, así. Y nos quedaría que 3x es igual a 100, de donde x es igual a 100 tercios, pero como todas eran iguales, ¿no? Todas eran iguales, entonces todas deben de valer 100 tercios. Entonces, el máximo de f de x, y z igual a x por y por z sería f evaluada en 100 tercios, 100 tercios, 100 tercios. Y pues es lo que salga de eso, ¿no? 100 tercios elevado al cubo, ¿no? Ese es el máximo de esa función. Y listo, se acabó el ejercicio. Ahí está el máximo de esa función. 100 tercios elevado al cubo. No sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta del ejercicio? Vean que están fáciles, no están tan complicados los ejercicios. Tan fáciles. ¿O qué dicen? ¿Cómo los ven? Sí, pero unos sí son de pensarle, profe. De estarle pensando un ratito cómo abordarlo. El sistema, sí, eso sí, hay unos que sí están bien gachos, los sistemas de ecuaciones que salen. Pero igual, si no quisieran pensar en sistemas, aunque de todos hay que resolver ecuaciones, pero entonces, yo tengo este problema que está por aquí y también puedo usar, ¿dónde lleva acento en la A? ¿O dónde lleva en la E? En la E. También podemos usar otra cosa, ¿no? También, si yo quiero encontrar el máximo de esta función y tengo esta restricción, lo que yo puedo hacer es despejar de la restricción la variable z. Entonces, la variable z sería 100 menos y menos x, ¿no? 100 menos, bueno, pues menos x menos y. 100 menos x menos y. Entonces, puedo agarrar y la f, que depende de x, de y y de z, la puedo ver como x por y por z, pero z la pusimos como 100 menos x menos y entonces esto ahora lo puedo ver como simplemente una función de dos variables, ¿no? Eso que está ahí lo podemos ver como una función de dos variables. Si ya ustedes hacen el producto, bueno, queda
mejor lo hubiera escrito yo, lo desacomodó de los términos. Si hacemos este producto, nos da 100 por XY menos 100x cuadrada por Y menos, no, ¿cuál 100? No lleva el 100, ¿verdad? No, sería menos x cuadrada por y. Menos, XY cuadrada, no llevaba el 100. Entonces, y estas las podemos hacer con lo de maximizar funciones de dos variables, la derivada respecto a X, la derivada respecto a Y, ¿no? Esto lo puedo ver como una función, lo voy a poner así, lo voy a cambiar de nombre a la función, lo puedo ver como una nueva función que solo depende de X y de Y. ¿Sale? Eso lo puedo ver como una nueva función que solo depende de X y solo depende de Y, y esas ya también sabemos encontrar sus máximos y sus mínimos. La derivada respecto a X es 100Y menos 2XY menos Y cuadrada. Y la derivada respecto a Y es 100x menos Y, no, menos X cuadrada, menos 2XY, ¿no? ¿Sale? Y de ahí, esas se igualan a 0. Entonces, esto lo igualo a 0, esto que está aquí también lo igualo a 0. Y bueno, ahora cambié el sistema de allá arriba por resolver estas dos ecuaciones. Con Lagrange, de hecho, con Lagrange el sistema es un poquito más fácil, con multiplicadores de Lagrange y con maximizar una función de dos variables, tenemos que resolver estas dos ecuaciones, esta igualada a 0 y esta que está igualada a 0, ¿no? Entonces, esas dos ecuaciones las vamos acomodando, nos vamos a ir acomodando esas ecuaciones. En la primera ecuación podemos dividir entre Y. En la primera ecuación quito una Y de aquí, quitamos una Y de aquí y quitamos el cuadrado. En la otra ecuación quito una X y quitamos una X de aquí, ¿no? Y entonces ya nos queda un sistema bonito, ¿no? Donde tenemos que resolverlo. Pues podemos despejar de una y sustituir en la otra, como quiero resolverlo. Nos queda que la solución son 100 tercios, ¿no? De hecho, bueno, ni modo, ¿no? X es igual a 100 tercios y Y también es igual a 100 tercios. La X y la Y van en lo mismo, ¿no? Pero la Z, ¿cuánto sería la Z? Pues aquí tenemos cuánto vale la Z. Lo único que hago es sustituirlo aquí y me va a quedar otra vez 100 tercios. ¿Cómo garantizo ahora? ¿Cómo garantizo que va a ser un máximo? Pues garantizamos que es un máximo si calculamos el discriminante, ¿no? Vamos a calcular el discriminante. Acuérdense quién era el discriminante. Segunda derivada respecto a X. Aquí está la derivada respecto a X. Si todo esto se deriva respecto a X, da menos 2Y, ¿no? Da menos 2Y. Segunda derivada respecto a Y. Si todo esto se deriva respecto a Y, da menos 2X. Menos la derivada cruzada elevado al cuadrado. Derivamos aquí respecto a Y. Si aquí derivamos respecto a Y, queda 100. Y menos 2x, 100 menos 2x, menos 2y, ¿no? Lo mismo pasaría si aquí derivamos respecto a x. 100 menos 2x menos 2y y todo eso estaría elevado al cuadrado, ¿no? Y eso lo evaluamos en los valores que teníamos, que eran 100 tercios, 100 tercios. Entonces, pues hacemos la cuenta. Aquí en lugar de y hay que poner 100 tercios. También aquí en lugar de x hay que poner 100 tercios. En lugar de x, en lugar de y, 100 tercios. Simplificamos todo eso. Simplificar y da 10,000 tercios. Lo bueno es que da positivo, ¿no? 10,000, los tres tercios. 10,000 tercios, que obviamente pues es un número mayor que 0. Y ahora evaluamos la segunda derivada. Aquí está la segunda derivada respecto a x, ¿no? La segunda derivada f sub xx, también evaluada en 100 tercios, que es igual a esta, aquí por
100 tercios. Y el chiste que eso da menos 200 tercios, como es negativo. Entonces, en ese punto, como es negativo, en ese punto tenemos un máximo, ¿no? Si el discriminante es positivo y la segunda derivada respecto a x es negativa, entonces tenemos un máximo. Y ahí tenemos dos formas de hacer el ejercicio, ¿no? Con multiplicadores de Lagrange, o con este. Aquí con este, para garantizar que es un máximo, necesito la segunda derivada. De hecho, acá arriba no les dije eso, ¿verdad? Nada más encontramos una solución. Sí, aquí está. Solamente encontramos una solución. ¿Cómo sé si es un máximo o es un mínimo, ¿no? ¿Cómo sé si eso de ahí es un máximo o es un mínimo? ¿Cómo saber eso? Pues encuentras una solución que cumpla esto, pues la más fácil es x igual a 100, y igual a 0 y z igual a 0. La sustituyes aquí y da 0 y comparas. El 0 con el que nos dio, pues es más pequeño. Entonces quiere decir que ese valor es máximo y se acabó el problema, ¿no? Así sé si es máximo o es mínimo. Y listo. Ese es el ejercicio. No sé si queda claro el ejercicio o algo, alguna pregunta que tengan sobre el ejercicio. ¿Todo bien? ¿Otro ejercicio? ¿Otra pregunta que tengan? A mí se me hace que ni han hecho tarea, como que los siento muy callados. No, sí, profe. Bueno, a mí ya nomás me faltaban esas dos dudas que le pregunté ayer y hoy. Ah, sí, pero como usted ya si reprueba esta, se atrasa más, ¿no? Entonces usted sí está preocupado. Y sus compañeros, como apenas van en tercero, pues van a decir, no, todavía tienen chance, ¿no? Todavía, sí, todavía tienen chance. Sí. Así, profe, este es el cáliz. Profe, Todavía tienen NAs para gastar, dice. profe, ¿Qué pasó? yo sí tengo una duda. ¿En cuál? Del 15 del 14.7. 14.7, el número 15. 14.7, el número 15. Dice, calcule los valores máximos y mínimos locales o puntosillas de la función. Si dispone de un programa, grafique. Que, bueno, y que ponga sus vistas donde se vea todo. ¿Qué dijo? 15f de xy. Tenemos una función que se llama f, que depende de x y depende de y. Es x cuadrada más y cuadrada más y cuadrada por una exponencial a la x cuadrada menos y cuadrada. Esa es la función. ¿Cuál es la indicación? Vamos a poner aquí la indicación. Y se calcule los valores máximos y mínimos locales de puntos silla. Si dispone de un programa, si dispone de programas para graficar, grafique la función con un dominio y una otra perspectiva. Bueno, que grafiques y que veas que sí pasa eso de lo que encontraste, los máximos y los mínimos. Pues hay que hacer lo que estaba haciendo hace ratito, ¿no? Calcular la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, igualar a 0, y el discriminante para saber si son máximos o mínimos. Entonces empezamos con los puntos críticos. Puntos críticos serán acento en la primera, ¿verdad? Puntos críticos. Es f sub x. Hijo, bueno, nada más
con cuidado y con paciencia, porque es la derivada de un producto. Entonces es derivada del primero, 2x por el segundo, que es la exponencial, más derivada del segundo por el primero. El primero, pues, es x cuadrada más y cuadrada. La derivada del exponencial es ella misma y la derivada del exponente es 2x otra vez, ¿no? Esa es la derivada respecto a x. Luego, la derivada respecto a y. La derivada respecto a y. Entonces, ahora pues es muy parecida, ¿no? La voy a copiar. Derivada del primero respecto a y es 2y por el segundo. Ahí está, 2y, derivada del primero respecto a y por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. La derivada del exponencial es ella misma, pero la derivada del exponente ahora es menos 2y y el primero que está ahí. Ya tenemos las derivadas parciales, la derivada respecto a x y la derivada respecto a y. Tenemos que igualar a 0. Esas dos tenemos que igualarlas a 0, ¿no? Para poder resolver. Entonces, vamos a ir simplificando ese sistema que tenemos ahí. Vamos a ir simplificando. Vamos a ir simplificando las ecuaciones. Vamos a simplificar estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Se simplifican. Tengo la exponencial, aquí tengo otra exponencial, la podemos dividir, la podemos pasar dividiendo o dividir todo entre la exponencial. Entonces podemos cancelar aquí la exponencial y también podemos cancelar acá esta exponencial. Acá abajo también podemos cancelar esa exponencial y también podemos cancelar esta exponencial que está aquí y ya simplificamos nuestros sistemas de ecuaciones, ¿no? También. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Que se me olvidó. De una vez el 2, ¿no? También el 2 lo podemos dividir. Toda la ecuación, todas las dos ecuaciones las podemos dividir entre 2. Nos queda así nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, de la primera ecuación, vamos a hacer la primera ecuación, puedo factorizar una x en la parte del lado izquierdo, ¿no? De aquí podemos factorizar una x y nos quedaría x que multiplica a, ¿cuánto sería? 1 más todo esto, ¿no? X por 1 es esta x y x por esta suma, pues ahí está, ¿no? Es esa suma que tenemos por ahí. ¿Sale? Y entonces de ahí nos va a quedar que dos chances. Ahí nos van a quedar dos chances. En parte. Nos va a quedar que x es igual a 0 o nos va a quedar que 1 más x cuadrada más y cuadrada es igual a 0. De la primera es la única que me va a dar soluciones porque de la segunda ya no puedo tener... ¿por qué no lo puse hacia abajo? Columnas, filas. De esta que está aquí, va a quedar que x cuadrada más y cuadrada, eso es igual a menos 1. De esta que está aquí nos quedaría que eso es igual a menos 1. Y eso ya no es posible. Entonces aquí la única solución que tuvimos fue x igual a 0. Con esa solución la sustituimos en esta ecuación que está por aquí. Entonces, si x es igual a 0, agarramos nuestra ecuación y sustituimos el valor de la x, que fue 0. Entonces aquí ponemos un 0. Y de esta ecuación vamos a despejar el valor de la y. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Y menos y, ¿qué? Elevado al cubo. Es igual a 0, ¿no? A ver, es y menos y por y cuadrada es y al cubo igual a 0. Factorizamos. Aquí factorizamos y por 1 menos y cuadrada. Y por 1 menos y cuadrada es igual a 0. Seguimos factorizando y por 1 menos y por 1 más y es igual a 0.
Y ya tenemos 3 chances, ¿no? Ahí ya se ve que y es igual a 0, que y es igual a 1 y que y es igual a menos 1. Entonces ya tenemos los puntos críticos. Entonces ahora sí, nuestros puntos críticos. Puntos críticos. ¿Cuáles fueron los puntos críticos? 0,0 fue uno de los puntos críticos, 0,1 fue otro punto crítico y el otro punto crítico fue menos 1, 0, menos 1. No sé si me están faltando puntos críticos. A ver, creo que sí están todos, sí, ¿no? Porque si acá hubiera empezado con esta, con y igual a 0, pondríamos aquí y igual a 0 y nos quedaría x más x al cubo, de donde va a salir x igual a 0 y un x cuadrada más 1 que ya no tiene soluciones. Sí, son todos los puntos críticos que tenemos ahí. Esos son los 3. Ahora necesitamos el discriminante. Discriminante para saber si son máximos o son mínimos. Aquí tenemos, joder, qué mala onda. Pues hay que hacer eso. Vamos a reacomodar estas derivadas para poder hacer las otras, ¿no? Que podemos factorizar. Aquí quedaría un 2x más 2x por x cuadrada más y cuadrada y todo eso por la exponencial. Para poder hacer las segundas derivadas, ¿no? Acá, ¿cuánto quedaría? 2y menos 2y por x cuadrada más y cuadrada y por la exponencial. Es más, voy a multiplicar estos, ¿no? Voy a multiplicarlos. A ver, serían 2x elevado al cubo, 2x elevado al cubo, y acá sería 2x por y cuadrada. Acá sería menos 2x cuadrada por y, menos 2y elevado al cubo. Para poder hacer las segundas derivadas. Segundas derivadas. F sub xx. Híjole, qué mala onda del ejercicio. Derivada del primero por el segundo. A ver, la derivada de todo esto respecto a x es 2 más 6x cuadrada, 2 más 6x cuadrada, más 2y cuadrada, más 2y cuadrada. Por la exponencial. Más el segundo, que es la misma exponencial, el primero, y la derivada del exponente. Ahí está la derivada. La derivada respecto a y, vamos a ver, la segunda derivada respecto a y es derivada del primero. La derivada del primero es 2 menos, 2 menos 2x cuadrada, 2 menos 2x cuadrada, menos 6y cuadrada, menos 6y cuadrada, por la exponencial, más la misma exponencial por el primero y la derivada del exponente, que es menos 2y. Pues así quedan de feos las segundas derivadas. Y no faltando algo, hacer cuentas de la segunda derivada, pero ahora cruzada. Qué buena onda del libro, ¿eh? La segunda derivada, pero ahora cruzada. Ahora vamos a derivar todo esto, lo vamos a derivar respecto a y. Entonces, otra vez, derivada del primero respecto a y. Sería 4xy. Entonces, aquí está 4xy por la exponencial.
por la exponencial. Más la derivada del segundo, que sería la exponencial, por el primero, todo esto. Y la derivada del exponente, que es menos 2y. Así nos quedó la cuenta. Y créanme que si hubieran derivado respecto a x, hubiera dado lo mismo, ¿eh? Al menos el primer término sí, el otro ya checarlo con más cuidado, ¿no? Pero sí da lo mismo. Ya que tenemos las tres segundas derivadas, la segunda derivada con x, con y y la derivada cruzada, pues hay que construir el discriminante, aunque creo que me conviene hacer lo mismo que hicimos aquí arriba, ¿no? Factorizarlo. ¿Sí podemos factorizar? Sí. Vamos a factorizar aquí. Entonces, factorizamos la exponencial. Acá adentro, voy a ponerlo entre corchetes y debe de quedar todo esto. Profe, podría factorizar un 2 por la exponencial, ¿no? Para también reducir las x, los números 2 en el otro factor. Bien, factorizamos un 2 acá de una vez. Lo hubiera hecho desde antes, ¿verdad? Bueno, a ver, acá abajo, ¿qué es la que voy a necesitar? Factorizamos un 2, dice su compañero. Si a este le quito un 2, a este le quitamos un 2 y lo ponemos acá. Y entonces a este también le quitamos un 2. Aquí sería 1, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Y listo, ¿verdad? Y la de acá, factorizamos también acá, como lo hacemos, queda la exponencial. Acá queda un corchete. Nos va a quedar toda esta expresión, donde también vamos a quitar de aquí la exponencial y el 2 que habíamos dicho, ¿no? Quitamos este 2, lo ponemos hasta acá fuera. Lo puse acá con la exponencial, lo hubiera puesto al principio, pero ya ni modo. Aquí mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1 también. Y mitad de 6, 3. Listo. Acá también podemos factorizar. Sí. Factorizamos la exponencial. Acá ponemos un corchete y nos queda todo esto. Aquí. Y quitamos esta exponencial de aquí. Y también otro 2. Entonces factorizamos aquí un 2. Quitamos este 2 de aquí. Y mitad de 4, 2. ¿Cómo nos quedan esas segundas derivadas? F sub XX. Vamos a simplificar esta cuenta. No, voy a usar la computadora para hacer esta cuenta. Da todo esto. Da un 2 por la exponencial. Luego la de F sub Y con Y. Lo mismo, vamos a simplificar toda esta cuenta que está por aquí. Ahí está. Espero que haya quedado lo mismo. ¿Sí quedó lo mismo? No, ¿verdad? No quedó igualita. Por E elevado a la X cuadrada menos Y cuadrada. Y también en la otra, F sub XY. Y también vamos a simplificar. Simplificamos esta expresión. Voy a poner expandida. Quedó esto.
Entonces, el discriminante, ¿cómo va a quedar el discriminante? Discriminante. El discriminante que era D es igual a producto de todo esto con todo esto menos cuadrado de todo esto. Así. No sé si se pueda simplificar un poquito eso, pero ahí está. Listo. Bueno, ahora, pues, ni modo, a evaluar en los puntos que teníamos, ¿no? Entonces, para 0,0, 0,0. ¿Qué sale con el 0,0? Discriminante evaluado en 0,0 es igual a... Pues se cancela todo, ¿no? Casi. Sí, queda 4. 2 por 2. Ajá, ajá. Este sí se hace 0 porque aquí hay X, aquí hay Y. Este se hace 1, este es un 1. Todo esto se hace 0, sí queda 2 por 2 y eso da un 4. Y además, como es la segunda derivada respecto a X, también en 0,0. Aquí está la segunda derivada respecto a X en 0,0. Esto se hace 1, esto que está aquí se hace 1, aquí queda 1, todo esto se hace 0, Es da 2. 2. Entonces eso da 2. Entonces, ¿qué salió? Que en 0,0 hay un máximo local y es f de 0,0 y f de 0,0. ¿Dónde está nuestra función original? F de 0,0 es 0. Luego. Sería un mínimo, ¿no, profe? Porque la segunda derivada es mayor que 0. Sí, perdón. Es positiva, mayor que 0. También aquí, mayor que 0. Discriminante mayor que 0 y segunda derivada positiva, tenemos un mínimo. Ahora para el otro punto crítico, ¿cuál era el otro punto crítico? 0,1, 0,1. Y hacemos lo mismo, el discriminante lo tenemos que evaluar en 0,1. Entonces, discriminante evaluado en X igual a 0 y Y igual a 1. No sepa Dios cuánto da. ¿Cuánto da? A ver. 2 por 2 es un 4, llevamos ahí un 4. Todo donde hay X se hace 0, todo eso se hace 0. Aquí me queda 1 más 1 va a ser 2. Entonces, ahí piensen en ese 2. Todo esto se hace 0. Todo esto que está aquí se hace 0. Y aquí me queda 1 y 2, 3. Queda... ¿Cuánto queda? Mejor voy a ir apuntándolos. A ver, el 2 de acá y el 2 de acá ya está. Da un 4. Aquí dijimos que iba a quedar un 2. Pues aquí queda un 2. Luego del de aquí dijimos que nada más queda esta parte con y igual a 1. Y sería un menos 3, ¿verdad? No, menos 2, ¿no? Menos 5 más 3, de ahí queda un menos 2. Están multiplicando. Y me falta lo de la exponencial, que sería e a la menos 1 por e a la menos 1, ¿no? E a la menos 1 por e a la menos 1 es e a la menos 2. E a la menos 2. Otra vez signo menos y ahora es con x igual a 0 y todo se hizo 0, ¿verdad? En esa parte sí, según yo me queda menos 4e a la menos 1 por 4e a la menos 1. Que da 2.1653, que es mayor que 0. No, queda negativo, ¿no? Sí, menos 2.16, que es... Queda negativo y también evaluamos la segunda derivada respecto a x en el punto 0,1
Y eso nos da, aquí está la segunda derivada. Entonces daría 2, aquí tenemos un 2, por 2 queda 4 por e a la menos 1. 4 por e a la menos 1. Y este es, pero ese para qué ya ni Ese tenía es que un hacer, punto ¿verdad? silla, ¿no? Sí, no, Sí. ya como el discriminante fue menor que 0, entonces en 0,1 hay un punto silla. Y la altura del punto silla es f de 0,1. ¿Cuánto es f de 0,1? Es e a la menos 1. E a la menos 1. Y para el otro punto, que es 0, menos 1, el discriminante en 0, menos 1, pues vamos a calcular el discriminante en 0, menos 1. A ver, el 2 y el 2 que dijimos ya va a ser un 4 por, aquí va a quedar otra vez un 2, ahí va a quedar un 2. Acá queda otra vez otro punto silla. Sí, es lo mismo. Sí, porque están al cuadrado, ¿verdad? Sí, me queda lo mismo. Y entonces ahí también tenemos un punto silla. Entonces en 0, menos 1 hay un punto silla y es e a la menos 1 también, ¿no? Porque están elevados al cuadrado, sí. Ahora agarramos nuestra función y si la computadora nos deja, pues vamos a hacer la gráfica. Graficando esa función que está allí. Doy guardar por si las moscas no quiere hacer gráficas la computadora. Pero dice que acomodemos la vista, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es e a la menos 1? 1 entre e, ¿dónde está la letra e? Da 0.3678. O sea que con un cuadrito de menos 1 a 1 podemos verlo. Entonces, vamos a poner de menos 1 hasta 1. Menos 1 hasta 1. Ok. Y bueno, vean que en 0 tenemos en y igual a 0 y x igual a 0 sí nos da el punto mínimo, ¿no? El mínimo en este puntito que está aquí sí nos da el mínimo. Creo que debí de haber agregado los puntos. Déjenme agregar los puntos. Entonces, ¿dónde está mi cursor? Ahí está mi cursor. Necesito agregar el punto 0,0,0. Entonces ese lo agrego aquí a mi gráfica. Necesito agregar el punto 0,1, e a la menos 1. Entonces lo agrego aquí a mi gráfica. Y también necesito agregar el punto 0, menos 1, e a la menos 1. Agrego los tres y ahora le digo que sí me los ponga como puntitos. En lugar de línea, quiero punto. Y un color que sí distinga, o sea, un amarillo. Igual acá también amarillo. Para el otro, esos los voy a poner, los puntos silla, o sea, a ver si el verde se alcanza a ver. Un punto silla y el otro punto silla también, de color verde. Ok. Es que me quedaron en la orilla, necesito más valores. En y de menos 2 a 2. Y ya vamos a poder ver bien los puntos. Ahí están toda la parte que habíamos hecho.
ahí ya se ve perfectamente que aquí tenemos un punto mínimo y acá tenemos puntos sillas. ¿Ven? Aquí hay un punto silla. Hacia acá decrece, hacia acá de este lado, pero en esta dirección crece, ¿no? Igual aquí está el punto silla. Aquí está más o menos la gráfica de esa función. Y listo. Ese es el ejercicio. Que no me gusta poner líneas. Me gustan más las líneas, las gráficas. Listo. Está fácil, ¿no? Está tedioso porque sí hay muchas cuentas que hay que hacer aquí. De hecho, aquí yo me brinqué muchas cuentas. Esta cuenta me la brinqué, pero tampoco es complicada. Es simplemente multiplicar y simplificar términos semejantes. ¿Alguna duda, alguna pregunta del ejercicio? No, profe, gracias. De nada. ¿Qué otro ejercicio tendrán preguntas por ahí? ¿Ya están listos entonces para el examen que quedó? ¿Cuándo dijimos que quedó su examen? Sí, ya les dije la fecha, ¿verdad? Es de hoy en 8. Sí, es de hoy en 8 el examen de cálculo integral es de hoy en 8 y espero que tengan un poquito más de tiempo para que estén haciendo el examen, como otra hora más. Bueno, nos vemos entonces mañana, chicos. Yo creo que ya mañana empezamos a ver integrales triples. ¿Sale? Nada más déjenme pasar estos archivos a PDF. Sí se los envío, ¿no? ¿O no? Las dudas del día de hoy. Sí, profe. Bueno, vale, ahorita nos vemos la siguiente clase. Ahorita paso en PDF estas cosas y se los envío. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós.